Y hoy vamos a hablar un poco de eso que está tan ligado a cualquier movimiento social que aspire a un mundo más igualitario y mejor, que es la represión. Para ello tenemos a Javichu, que es uno de los condenados de lo que se conoce como el caso de los 6 de Zaragoza, y luego está Pelayo, que es compañero de CNT Gijón, y Cristina, que es compañera también de CNT Gijón y que está también condenada en lo que se conoce el caso de las Islas Suiza. Aunque los contextos son diferentes, ahí tienen cierta conexión, pero uno está marcado más, digamos, podría marcarse más en el ámbito laboral y el otro más hacia lo que es el movimiento social y demás. Pero vamos a ver, según vayan explicando el contexto en el que sigue cada uno de ellos, cómo tiene muchas cosas en común y sobre todo que, además de los plazos en los que se ha ido moviendo todo el caso, que es otra de las condenas que tiene que sufrir la gente que sufre esa represión, ¿no? La amenaza constante durante años de no saber qué va a pasar contigo. Y luego también, pues eso, el punto en el que se encuentran actualmente, que están, pues son dos casos que ahora mismo están en un punto bastante crítico y que están pues a la espera, lo mismo, ¿no? de que haya un posicionamiento, que el Tribunal Supremo dicte, ¿no? Si va a admitir o no a trámite el recurso que hay. Y eso, pues al final es lo que hablamos, ¿no? Que al final forma parte de la condena. Sin más, pues damos paso a Javichu y ya nos pone un poco en contexto sobre el caso de los 6 de Zaragoza. Hola, buenas. Yo soy Javichu, uno de los 6 de Zaragoza. Nosotros, como bien ha comentado el compañero, estamos condenados a 7 años de cárcel y 3.000 euros de multa y esperando la admisión de un recurso al Tribunal Supremo. Antes de empezar a contar los hechos por los que nos juzgan y todo el proceso judicial posterior, me gustaría hacer un contexto previo para que se entienda el por qué yo acudí a esa manifestación. En 2018, el 2 de diciembre, apenas un mes antes de la manifestación en la cual me detienen, Vox entra al Parlamento andaluz con nada más y nada menos que 12 escaños. Esto desembocó en una alerta antifascista en todo el territorio andaluz, manifestaciones en grandes ciudades como pueden ser Granada, Cádiz, Sevilla, que acaban con disturbios y una violencia policial tremenda. También, por supuesto, con detenidos. Ante todo esto, el partido de extrema derecha, Vox, lo que empieza a realizar es una campaña de victimización. Es decir, generan ruido mediático a costa de la movilización antifascista y su criminalización. Los que están viniendo con un programa electoral que pretende ilegalizar partidos, que pretende endurecer las leyes represivas, que pretende eliminar derechos al colectivo migrante, al colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, de repente se hacen como los defensores de la libertad de expresión en contraposición a una serie de antifascistas violentos, radicales que vienen a reventar mítines, ¿no? Claro, en este contexto de campaña de victimización, Vox decide convocar un meeting el 17 de enero de 2019 en la ciudad de Zaragoza, en el auditorio de Zaragoza, que es un espacio público además, pagado por todos y por todas las zaragozanas, razón por la cual la coordinadora antifascista y otra serie de colectivos deciden convocar una manifestación en respuesta. Antes de empezar siquiera esta manifestación, la policía ya tenía actitudes hostiles. Es decir, se identificaron a 20 personas de los convocantes, con DNI y todo, y se les requisaron pues, todo tipo de parafernalia que se suele llevar en manifestaciones, cartas, banderas, etcétera, etcétera. Lo cual ya de por sí es un ataque a la libertad de manifestación.
Yo recuerdo que llegué 5 minutos tarde a la manifestación y lo he dicho, me pareció extraño no ver siquiera una pancarta, no ver banderas, casi no había habido ni siquiera ninguna consigna en la manifestación. Y lo que ya pude ver es policías, eso sí, con casco antidisturbios ya puesto, porra en la mano, escudo antidisturbios en la otra, es decir, policías con actitud hostil frente a los manifestantes. Repito, cuando ni siquiera se había lanzado la primera consigna. La policía lo que hizo fue un cordón policial que impide el paso al lugar del mitin, al auditorio, y lo que se decide por parte de los manifestantes, pues cambiamos el recorrido, terminamos en la Plaza San Francisco, que es una plaza que está enfrente de la puerta del campus universitario de Zaragoza, y leemos el comunicado y nos dispersamos, cada uno a casita y ya está. No pasaron ni 5 minutos de manifestación cuando los agentes de policía directamente cargan contra los manifestantes. Y esto hasta hace 2 meses podía ser yo, un antifascista radical, condenado por disturbios y tal, que os venga a decir que la policía inició la violencia dentro de la manifestación. Pero ya no soy solo yo, es decir, una organización con cierto prestigio internacional como es Amnistía Internacional, hizo sus propias pesquisas, estuvo hablando con nosotros, con nuestros abogados, con periodistas que cubrieron la propia manifestación y llegaron a la conclusión de que efectivamente los que iniciaron la violencia fueron los policías a través de cargas policiales injustificadas. Violencia policial y actitud hostil que resultó en varios heridos. Recuerdo una chica que se rompió el brazo y otro colega que tuvo 10 puntos en la cabeza por un pelotazo de goma. Había mucho miedo, es decir, a diferencia de otras convocatorias que se suelen hacer en Zaragoza y más cuando son de carácter antifascista, estamos acostumbrados en la ciudad de Zaragoza y en muchas ciudades también a vernos siempre los mismos, las mismas caras, gente conocida, ¿no? En esta manifestación yo lo que pude ver es muchísimo chaval joven, muchísima chavala joven, gente de distintos colectivos, del colectivo migrante, del colectivo LGTBI, es decir, gente a la cual el discurso de odio de Vox, discurso reaccionario de Vox, les afectaba directamente en disminución de derechos y que fueron a esa manifestación, quizá no por una conciencia política muy profunda, quizá no por conciencia militante, pero sí entendiendo que Vox es un peligro para su propia existencia. Entonces, claro, que haya tanta gente que era la primera vez que se significaban políticamente, la primera vez que iban a una manifestación, lo que provoca es mucho miedo. Entonces, la gente fue a refugiarse directamente de la violencia policial al campus universitario de Zaragoza. En el campus universitario de Zaragoza sucede algo muy curioso que me convence de que la estrategia policial iba encaminada hacia generar esos disturbios de manera controlada dentro del propio recinto universitario, que es cuando entra el último manifestante en la Universidad de Zaragoza. Se ve en un vídeo en YouTube, o sea, está al alcance de todos y de todas, como un antidisturbios pues empiezan a desplegar un control policial en cada una de las puertas de la universidad y un antidisturbios se le escucha decir: ya está, ya los tenemos encerrados en la ratonera. Yo cuando veo todo esto, que la manifestación ya ha desencadenado en disturbios, en lanzamiento de piedras, quema de contenedores, yo veo que la cosa ya no va conmigo
y con un colega que había venido acompañándome durante toda la manifestación le digo, vamos a intentar irnos de aquí porque ahora ya lo único que falta es que entre la policía a buscar cabezas de turco y nos pille a nosotros. Entonces lo que hacemos es salir de la Universidad de Zaragoza. Como había controles policiales en cada una de las puertas, tuvimos que saltar por una de las vallas y bueno, mi amigo se fue porque había quedado en ese momento con otra compañera suya y yo me quedé por la zona para tomar un café con leche, esperando a que otros amigos míos, que los había perdido en el calor de la huida de la policía y tal y cual, pues me quedé a esperar a ver que estuviesen bien, que me respondiesen al WhatsApp, básicamente saber que estaban bien y que no les había pasado nada. Es en este bar donde se produce la detención. Detenciones que fueron completamente aleatorias, es decir, pasaron como 30 minutos, 3/4 de hora después de los disturbios que se nos imputan, y además fue en un bar. En un bar donde además había muchísima más gente que había participado en la manifestación. El bar estaba a rebosar de gente, había muchísima gente. De repente entran 4 agentes de policía pues, con casco antidisturbios y todo, de manera muy agresiva, casi empujando a los clientes que estaban dentro del bar y tal, y entran hasta el fondo del bar. Entran hasta el fondo del bar y se llevan a 3 chavales. Y esto me extraña en el momento porque a uno de estos chavales da la casualidad de que lo conozco. Y me extraña precisamente porque este chaval era menor de edad. Yo, claro, estaba en plan, no sabéis el error que estáis cometiendo, este chaval es menor de edad, ¿qué está pasando aquí? No sé si fue la cara de desaprobación que debí de poner en ese momento o lo que fuese, pero el policía me reconoce desde el principio de la manifestación y me dice, tú estabas en la manifestación, te vienes con nosotros. En el momento en el que me agarra, yo entiendo que esto es una detención y le pregunto, perdona, ¿me estás deteniendo? ¿Por qué? El tío no me imputa en ningún momento, te he visto lanzar una piedra. Ni me dice en ningún momento, te he visto quemar este contenedor, ni me dice en ningún momento absolutamente ningún acto delictivo. Lo único que me dice es, te he visto en la manifestación. Ya está. En el momento de la detención también vivimos momentos muy denigrantes. Pues como os podéis imaginar, nos comimos los porrazos que te sueles comer en una detención, nos ponen las manos contra la pared y nos empiezan a decir, pues DNI, tal cual. Bueno, resulta que uno de los 6 de Zaragoza es ruso, de nacionalidad rusa. El chaval, pues en ese momento no tenía todavía el DNI, no le habían dado todavía la nacionalidad y tenía un NIE. Y cuando le da al policía el policía identifica que es un NIE, por lo tanto que no es español, y le pregunta, perdona, ¿de qué país vienes? Y el chaval le dice, de Rusia. Y el policía le responde, ¿qué pasa? Que no tienes suficientes guerras en tu país, que tienes que venir aquí a dar por culo. Os podéis imaginar el momento de impotencia, no solo del chaval, también del mío, porque os podéis imaginar que en ese momento empatizas muchísimo con el chaval que tienes al lado. El momento de impotencia, no te puedes girar a decirles, perdona, eres un xenófobo de mierda, que es lo que tendríamos que haberle dicho en ese momento. No podemos decir nada porque encima sabes que todo lo que digas puede ir en tu contra, entonces estás completamente desprotegido y ya no es solo la violencia de te comes 2 porrazos, que mira, eso se cura con el tiempo, pero la violencia verbal y psicológica de humillarte ahí directamente y tal, ¿no? Después de esto nos llevan a comisaría, pasamos 25 horas en calabozo, 25 horas de incertidumbre, 25 horas de ansiedad, no nos dejaron dormir correctamente.
encendían las luces a menudo, nos dieron de comer una vez, en 25 horas, una vez, y hacían mucho ruido también por las noches, lo cual es privación del sueño para hacer que vayas a declarar en situación de desventaja, claramente. Además, solían jugar mucho con el hecho de jugar con nuestra incertidumbre y hacernoslo pasar peor, ¿no? Recuerdo que nos movieron de calabozo en calabozo de Zaragoza, es que no recuerdo ni cuántos calabozos estuvimos, y en todo el rato la policía no paraba de decirnos que sepáis que podéis estar aquí hasta 72 horas detenidos. Entonces jugaban constantemente con eso. Yo no pude llamar a mi madre. Todo el mundo, cuando le detienen, tiene derecho a 2 llamadas. Una en la que tú informas, y se suele utilizar para hablar con tu familia, y otra en la que ellos, los agentes de policía, informan. Bien, yo cometí un error, que es firmar los derechos antes de que me los diesen. Entonces, yo quise gastar la primera llamada para hablar yo con mi madre, tranquilizarla y decirle: mira, mamá, me ha pasado esto, me han detenido, no te preocupes, estoy bien, saldré, ya nos veremos y te cuento. Pero mi madre no lo coge a la primera, no suele cogerlo a la primera. Entonces yo les digo: dejadme insistir, porque esto no cuenta como una llamada. Me dicen: no, ya has gastado tu primera llamada, ahora si quieres llamamos nosotros a tu madre y le explicamos nosotros lo que ha pasado. Yo, claro, no quise que ellos le metiesen el susto de su vida a mi madre, y mucho menos con el poco tacto que obviamente les caracteriza, ¿no? Entonces me negué a que llamasen a mi madre, por supuesto. Mi madre se enteró de casualidad de que yo estaba detenido, y menos mal, porque en ese momento da la casualidad que en el bar en el que me detienen había un torneo de futbolín. La mejor amiga de mi madre le encanta jugar al futbolín y vio la detención en directo y se la escribió en directo. Pero si no, mi madre 25 horas sin saber dónde estoy. Bueno, nos sueltan y aquí es ya donde empieza el proceso judicial. El proceso judicial, si ya la detención es casi increíble y absurda, el proceso judicial ya está plagado de contradicciones en los testimonios de la policía, plagado de irregularidades como lo es la negación de la única prueba objetiva que hay, y además el hecho de que la única prueba objetiva que hay desmiente por completo todo el atestado policial. En primera instancia nos juzgan en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En la Audiencia Provincial de Zaragoza, lo dicho, contradicciones policiales, muchísimas. El que te situaba aquí lanzando una piedra, llega el siguiente policía y te sitúa en la otra punta de la universidad a la misma hora, en el mismo momento, quemando un contenedor. El que dice que te había visto tirar una piedra, dice que en ese momento llevabas cresta amarilla. Yo no he llevado cresta en mi puñetera vida. Hay una contradicción tremenda, que es uno de los 6 de Zaragoza, en la manifestación, llevaba el brazo derecho escayolado. Chaval es diestro. Entonces, si fuese a meter un puñetazo, entendemos que lo estaría metiendo con el brazo derecho. Pues el agente de policía asegurando que este chaval le metió un puñetazo. Y cuando la abogada de este chaval le dice: perdona, ¿usted es consciente de que esta persona llevaba el brazo escayolado en el momento de la supuesta agresión? Y el policía dice: ay, sí,
es que ahora que me lo comentas, algo que me llamó mucho la atención es que fuese capaz de meter un puñetazo con el brazo escalonado. Y como estas, otras tantas. No solo son estas contradicciones policiales que ya de por sí tendrían que haber declarado nulo el juicio directamente, sino el hecho de que nos enteramos sorpresivamente en mitad del juicio que había una prueba objetiva, que son las grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza, que la policía conocía la existencia de esta prueba y que no la presentaron durante el proceso de instrucción, que están obligados a presentarla en el proceso de instrucción. Cuando mi abogado se entera de la existencia de esta prueba, lo que pide de hecho es la cancelación del juicio. Dice, perdona, pero o tenemos en cuenta esta prueba y la analizamos seriamente, o no seguimos adelante con el proceso. Entonces, el juez, el magistrado, etcétera, etcétera, se reúnen durante 15 minutos, paralizan el juicio y deciden que va a haber una segunda vista oral en la cual veremos las imágenes en pantalla. La policía además se justifica y dice que no la presentaron porque eran grabaciones de seguridad, de noche, se veía borroso, está lejos de los focos de disturbios, entonces no se ve muy bien qué es lo que pasa. Bueno, la cosa es que en las instituciones judiciales tienen peritos contratados que lo que hacen es analizar precisamente y visualizar estas grabaciones frame por frame, comparando la vestimenta que llevaba el acusado este día, pues si es alto, si es bajo, si llevaba el pelo largo, si llevaba crestas, si llevaba rastas, y compararlo con las siluetas que están cometiendo esos delitos, ¿no? Lo que pasa es que, lo dicho, que el juez no permite este peritaje y lo que dice es, tendremos en cuenta la prueba porque la veremos en la grabación, en la segunda vista oral. Llega la segunda vista oral y el juez llega a la conclusión de que no se ve nada, está oscuro, es borroso, entonces nos quedamos con las declaraciones de la policía y con esto nos sirve. Claro, para empezar, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que en el atestado policial pone que los que estaban lanzando piedras ese día eran 40 personas. En las grabaciones de seguridad se ven que eran 4. Aunque no se pudiesen distinguir las siluetas, ya sabemos que la policía estaba mintiendo en pleno juicio. En las grabaciones de seguridad, en el atestado policial, perdón, la policía asegura que no pudo detener a los delincuentes in situ porque no pudieron entrar en la Universidad de Zaragoza porque no tenían el permiso del rectorado. Pues en las grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza se ve a la policía entrando en la Universidad de Zaragoza. Y con esto, otras tantas contradicciones entre las pruebas objetivas y las declaraciones de la policía, como pueden ser la distancia entre los manifestantes que estaban lanzando piedras y la línea policial y otras tantas cosas. Entonces, esto tendría que servir, por lo menos, para desmontar toda la versión policial y decir, aquí no hay caso. Aún así, el juez de la Audiencia Provincial nos condena a 6 años de prisión. 3 años por atentado a la autoridad y 3 años por desórdenes públicos. Paradójicamente, nos absuelven del delito de lesiones porque el juez entiende que no se puede demostrar que fuésemos nosotros, concretamente, los que lanzaron la piedra que impactó en el policía tal y le hizo tales heridas. Claro, habría que decirle, disculpe, pero si no se puede demostrar que nosotros lanzásemos esa piedra concreta, tampoco se puede demostrar para nada que
nosotros estuviésemos lanzando ninguna piedra ni quemando ningún contenedor. Pero bueno, nosotros lo que hacemos a raíz de esta condena es anteponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Un recurso en el cual contábamos con un informe perital que pagamos nosotros de nuestro propio bolsillo, 1.200 euros, no son nada baratos, por cierto. Pues lo dicho, con un informe perital en el cual se contaba con la silueta. Yo ese día, por ejemplo, llevaba chaqueta escatalítica, melena, soy alto, entonces soy una persona que destaca mogollón, y casualmente todos los focos de disturbios suceden donde hay un foco de luz. Entonces es que se podía comparar a la perfección, silueta por silueta, quién era el que estaba haciendo qué. Con este informe perital, que por cierto dice que soy inocente y que los 6 de Zaragoza somos inocentes, anteponemos el recurso y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tardó muy poquito en dictaminar sentencia y en rechazar nuestro recurso. No solo en rechazar nuestro recurso, sino en aceptar el recurso que había puesto la Abogacía del Estado y ampliar la condena un año más, es decir, a 7 años de cárcel y a 3.000 euros de multa. ¿Por qué? Porque el juez interpreta que sí se nos podía condenar al delito de lesiones graves, porque si habíamos cometido los otros delitos, pues los de lesiones también. ¿Y con qué excusa rechaza nuestra prueba objetiva? Con 2 excusas. La primera, que no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Pues porque ya contamos con la palabra de la policía, y la palabra de la policía en esta democracia, entre comillas, se toma con presunción de veracidad. Algo que, por cierto, el Consejo de Viena, un aparato para nada sospechoso de ser ni radical ni de izquierdas, ya ha metido tirones de orejas a la justicia española por tener en cuenta la presunción de veracidad dentro de las sentencias judiciales. Y además tampoco es útil. ¿Por qué? Pues porque no es borroso, porque las grabaciones, son borrosas, porque es oscuro, vuelve otra vez a utilizar los mismos argumentos que el juez de la audiencia provincial, y además, aunque las declaraciones de la policía sean contradictorias, es que es normal que sean contradictorias, porque desde el día en el que sucedieron los hechos hasta el juicio pasaron 2 años. Entonces, pobrecitos, es normal que no se acuerden del todo bien de los hechos. Esto para mí supuso un mazazo. Yo no esperaba que directamente en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos absolviesen directamente, pero sí que esperaba por lo menos una reducción de condena y que posteriormente en el Tribunal Supremo se diesen cuenta del error que habían cometido y me absolviesen. Pero no solo rechazan directamente nuestro recurso, sino que meten 1 año más de condena. Esto en lo personal a mí me hizo polvo y estuve un tiempo, incluso casi dejo pasar el plazo para presentar recurso, porque casi tiro la toalla y ya estaba en un punto de decir pero esto ¿para qué va a servir? ¿Para retrasar más? ¿Para pasar más sufrimiento todavía? Pues que me metan ya en la cárcel y que pase el tiempo rápido y saldré antes, y esto se acabará antes. Ansiedad, incertidumbre, de hecho es que he tenido que ir hasta terapia, porque son cosas que son, y con el perdón de la palabra, jodidas de pasar. Sin embargo, gracias a mi familia, pues pude sobreponerme, me forzaron a seguir adelante. A día de hoy estoy lleno de energía y con optimismo, incluso pese a tener 2 respuestas negativas de la justicia española. Sigo con esperanzas, sigo con optimismo
y de hecho fue a raíz de esa gran desilusión que decidí dar un paso adelante y empezar a poner cara a esta injusticia. Actualmente, tal y como he dicho al principio, estamos en una situación crítica. Estamos poniendo el recurso al Tribunal Supremo. Me dieron un plazo de 6 meses para la admisión del recurso. Llevamos ya casi 1 año y 3 meses. No hay respuesta. Creo que en parte es por la campaña que estamos haciendo, que se han parado las cosas y que se lo están pensando mejor. Lo cual creo que son buenas noticias. Pero lo dicho, yo creo que si nos reprimen y nos la hacen pasar así de mal, es precisamente porque en las manifestaciones, en las protestas, en las movidas sindicales, etcétera, etcétera, es donde la gente realmente tiene poder y tiene poder de cambiar las cosas. Creo que no podemos reblar, creo que tenemos que seguir para adelante y bueno, doy paso a las compañeras de la Suiza y muchas gracias por escucharme. Pues, como dijo Javichu, vamos a dar paso a las compañeras de la Suiza y recalcar también que el hecho de visibilizar estos casos como el evento de hoy, aparte de dar a conocer pues, lo que está pasando y que no es ajeno a, que no son casos aislados que se pueden dar pues, a 6 personas en Zaragoza o a 6 personas en Gijón, esto es algo, tiene que ser algo colectivo, porque de alguna manera esto último que comentaba él, ¿no? Todo lo que el ataque psicológico que conlleva, ¿no? Cómo intentan destruir a la persona, y ahí es donde tenemos que tejer redes sobre todo y mantener a la gente arriba, porque al final tenemos que hacer de ese dicho que decimos, o sea, de esa consigna de si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso hay que hacerlo una realidad y hay que llevarlo a la práctica. Y allá pues, damos paso al compañero Pelayo. Ya llevamos, como vosotros, muchos años ya, y nos ha dado tiempo a hacernos, a explicar el caso de sobra, y por eso no entraremos mucho al detalle hoy aquí, y hacernos preguntas. Estaba contando que nos ha dado tiempo a explicar el caso en detalle y que no entraremos en ello ahora. Y hacernos preguntas más allá, a apartar un poco el foco y a preguntarnos, por ejemplo, lo que pone aquí arriba, ¿no? ¿Qué reprimen exactamente? ¿Qué están reprimiendo? Y como decía el compañero de Zaragoza, efectivamente es el contrapoder. En este caso, lo que están reprimiendo es la consolidación de una práctica anarcosindicalista que llevaba años fraguándose y que estaba respondiendo al pequeño comercio. El pequeño comercio en general y a la hostelería en particular. Y este hecho no es baladí, es un sector en el que está especialmente desprotegida toda la gente que trabaja allí. Y es un sector que desde los pactos de la Moncloa ha quedado fuera del área de influencia sindical, porque la ley no les obliga a tener comités de empresa y los sindicatos amarillistas no van a dedicar esfuerzos a intervenir en un área, en un sector donde no van a poder rascar réditos electorales o económicos. En estos espacios, además de la ausencia sindical, se da una presión mucho más directa sobre los trabajadores que la que puedan ejercer en una fábrica en Sidesa. Aquí tu jefe es la persona con la que convives prácticamente a diario, o en la mayoría de los casos a diario, y que alcanza un grado de juego psicológico que es mucho más duro. Además, es mucho más fácil que te encuentres aislada, que no tengas compañeras, que estés trabajando sola o que no coincidas con ellas.
Entonces es una situación que es especialmente vulnerable. Sin embargo, desde CNT Decisión iniciamos una etapa que no fue planificada, sino que fue fruto de los sucesivos éxitos y una escalada de conflictos respecto a la hostelería en Sisión sobre todo. Esto estaríamos hablando del 2015. Yo creo que el primer caso así fuerte que hubo fue el de Tommy Mel's, que era una cadena de hamburgueserías que estaba cerca de... ¿La competencia? No, estaba cerca de, lo diré, bueno, una franquicia de... El barrio de la Arena era, me parece. No, era en el barrio del Carmen, estaba cerca de la Plaza del Carmen. ¿La competencia? Sí, muchas. Este caso se viralizó por internet. Son estas cosas que pasan ahora y que no acabas de controlar. Y gracias a ello, más y más gente cada vez fue acercándose por el sindicato a explicarnos sus casuísticas, que no eran muy diferentes y que además estábamos haciendo unas reivindicaciones de mínimos. O sea, lo que pedíamos era básicamente, por quitarnos mérito, yo suelo decir que hacíamos el papel de inspectores de trabajo. Que la labor que estábamos haciendo básicamente era exigir que se cumpliera la ley, que se abonaran los impagos, que se reconocieran las categorías. No estábamos haciendo un sindicalismo de crecimiento, de mejora de los puestos de trabajo sobre el convenio, sobre la ley, sino era de resistencia, era de mínimos. Y aún así ganamos muchos. Ganamos muchos con un protocolo de actuación que es muy clásico, muy básico y ha demostrado ser muy útil. En un principio negociamos con la empresa. Si la empresa se avenía, reconocía los hechos y llegaba a un acuerdo, se acababa el conflicto. Si la empresa se negaba a negociar, negaba los hechos, podemos contar varias estrambóticas formas de negar los hechos, pues iniciábamos. Dentro de la asamblea decidíamos qué acciones tomar dentro de la acción directa, esto es no mediada por terceros, y iniciamos la difusión pública del conflicto y en función de las necesidades y de la voluntad también de la persona que estuviera viviendo el conflicto, piquetes informativos y, por supuesto, ya que lo que estábamos reclamando era simplemente que se cumpliera la ley, iniciábamos la conciliación prejudicial necesaria antes de cualquier juicio laboral en el UMAC. Cuando digo que fueron muchos conflictos, fueron muchos, fueron más de 30 en 4 años. Y no fue el último de la Suiza y siguen habiéndolos. ¿Y por qué? En principio no, que se cumpla la ley, que la seguridad social ingrese lo que tenga que ingresar, que todo el mundo cobre y hasta por los propios empresarios no haya competencia desleal entre ellos al tener trabajo en negro y otros no. ¿Por qué reprimen esto? ¿Qué peligro le ven aquí? Y aquí con lo que comentabas. Por un lado era el fin de esta impunidad que existía y que existe a día de hoy en el sector hostelero, ¿no? Donde el mayor acto casi o el más frecuente que puedes alcanzar es marcharte sin ningún derecho y sin una palmada en el hombro por los servicios prestados. Y sobre todo que se demostraba que se estaba generando una cultura de la autoorganización, del apoyo mutuo, de la acción directa, de la autodefensa, mediante estas prácticas que resultaban. Y estaba calando además en una generación que lleva, en Sisión llevamos muchos años, no sé si viviendo en la derrota, como dice un muy buen amigo mío, pero casi. Y por una vez empezaba a haber algo de movimiento distinto en un sector que además, con la evolución económica que ha tenido Asturias hacia el sector servicios,
se tornaba importante, ¿no? Porque la fuerza que históricamente tuvimos en sindical no llegaba, por lo que hemos comentado, a este sector. Y también hemos pensado en cómo lo reprimen, y analizando todo, yo veo por lo menos 3 fases que además son acumulativas. O sea, cada una de ellas incluye a la anterior. Al principio eran agresiones, eran amenazas, eran multas, era un seguimiento policial, pero era prácticamente una iniciativa casi de la patronal, que una reacción casi digna de hace un siglo de la respuesta del pistolerismo de la patronal. Después de esto ya las cosas empezaron a tornarse más oscuras y sumamos las cloacas mediáticas. En Asturias hay 2 periódicos principalmente que tienen el monopolio sobre la información, y ambos se prestaron a replicar el discurso de estos empresarios afectados por la CNT y a replicar también las notas de prensa que se escribían desde la comisaría por parte de la Brigada de Información. En ningún momento, por supuesto, como buena prensa del movimiento que son, nos dieron algún derecho a réplica ni intentaron investigar sobre ninguno de los casos que se está denunciando. Simplemente aparecían cosas como esta. Esta noticia está a día de hoy, la podéis buscar en El Comercio. Y refleja constantemente el enfoque que ya se le quiere, que ya vemos que se le está empezando a dar. Si leemos aquí, es una denuncia contra la CNT por asociación ilícita. Pretendían ilegalizar el sindicato. Y hay un caso que antes lo estaba pensando, a diferencia de otros casos, incluido el vuestro, no hay una disonancia entre lo que nosotras decimos que hicimos y lo que nos imputan que hicimos. Nosotras admitimos haber hecho piquetes, haber hecho pegadas de carteles, y no nos acusan de nada más. No hay ninguna imputación de violencia, no hay ninguna imputación de ningún hecho que no reconozcamos. Sin embargo, es la interpretación que le da. Nosotras estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad sindical y estamos usando las herramientas que la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical nos concede. Sin embargo, esta óptica que plantean aquí los empresarios afectados nos equipara con una especie de organización criminal en la que supuestamente, me imagino, porque si no, vaya criminales, nos llevaríamos una parte de cada botín, de cada conflicto, y que utilizaríamos tácticas de extorsión y de coacción para conseguir estos medios. Es jodido, porque al final, no tanto, porque igual cargarse la Constitución española era demasiado, pero la línea de la sentencia es esta. Y después de los media, como siempre, llegan las cloacas estatales y lo que vivimos esos años fue un auténtico lawfare que llama ahora la instrumentalización de la justicia, con una lluvia constante de denuncias con el objetivo de desgastar al sindicato, con la Brigada de Información siendo proactiva en la colaboración con los empresarios para que presentaran denuncias. Y tras el inicio del conflicto con la Suiza, este punto de guerra sucia llegó a la detención de 2 compañeras en sus domicilios. Detención que, sin ser yo jurista, no puedo pensar de otra forma que calificarla que no sea ilegal, porque
a las horas estaban en la calle tras una concentración ante comisaría, dado que no había ninguna orden de detención. Se había presentado una denuncia más de las 20 y pico que llevábamos hasta entonces, y lo que fue un acto claramente intimidatorio y una oportunidad para mandar un mensaje por parte del comisario de la Brigada de Información. Se detuvo a 2 compañeras en sus domicilios, se las llevó, se les dio el mensaje y misión cumplida por su parte. De repente, no las llega a contar cuántas denuncias ganamos o quedaron archivadas por el camino, pero una de ellas cayó en el juzgado adecuado, con el juez adecuado, y tras una serie de un desarrollo muy estrambótico del juicio, que si queréis podéis buscar, y está desarrollado y mucho mejor explicado por compañeras que sí son juristas, termina una condena por coacciones y por obstrucción a la justicia. El concepto de obstrucción a la justicia es muy curioso porque básicamente significa que si por intermediar en algo que está judicializado, nosotras estamos obstruyendo a la justicia. A raíz de esto, pues vas pensando muchas cosas y hay algún caramelo que os dejaré para que penséis vosotras también. Pero esta empresa se llama Desocupa, que se dedica a echar a gente de casas que supuestamente están ocupadas a cambio de dinero. Su razón social encajaría perfectamente con este hecho, con el de la obstrucción a la justicia. Sin embargo, son perfectamente legales, no han tenido un problema, colaboran estrechamente, de hecho, con la policía. Y un sindicato que, en principio, es un agente social que sí está calificado para llevar negociaciones, resulta que está obstruyendo la justicia. En este juicio, y respecto a la prueba objetiva, hay otro detalle que es significativo. La primera reunión que se tuvo con la Suiza, cuando fuimos allí, siguiendo el protocolo que os comentaba antes, fue grabada por ellos. Y en esta reunión, y la grabación de esta reunión, pretendían presentar en el juzgado. Pero la pretendían presentar recortada, porque no les interesaba quizás que saliera, que se escuchara en el juzgado su parte, ¿no? Las amenazas previas y ese presumir de contactos o ese amenazar con contactos que hicieron. Vaya, no se puede presentar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos meter esto aquí? Es muy fácil. Siempre está el comisario de la Brigada de Información que se presta a ir a declarar como testigo, a decir que él escuchó esa cinta y que efectivamente eso se dijo así y esto pasó así. Si escuchaste esa grabación, preséntala y la escuchamos todas. Si no la escuchaste, no vengas a declarar. ¿A qué nos lleva? Esto nos lleva a una condena a 6 personas de 3 años y medio de prisión. Además, es una condena idéntica para 6 personas. En este supuesto de la organización criminal que planteamos antes, se supone que habría hasta una cierta especialización y ciertos grados No, aquí da igual, 6 personas, mismo delito para todas, misma pena para todas. Y además, una indemnización de 125.000 euros al empresario y a su familia. Y estos 125.000 euros se desglosan así. Hay 35.000 euros que son por daños patrimoniales. Él alegó que tuvo que cerrar la pastelería y esto le causó estas pérdidas. Bueno, alegó que le causó 90.000, creo, pero al haber declarado en Hacienda el año pasado 35, pues. Y 90.000 euros por daños morales. 90.000 euros que se desglosan en darle 50.000 a él, 20.000 a la mujer y 10.000 euros a cada uno de sus 2 hijos.
Este es el caramelo que os quiero dejar. Yo desde que vi esto, ahora cuando escucho una noticia, pongo la oreja y empezad a fijaos en cuánto establecen las indemnizaciones por daños morales, por casos como violaciones, abusos a menores continuados durante años, y comparadlo con estos 90.000 euros, 50, 20, 10 y 10. Todo esto, igual que en vuestro caso, está recurrido ante el Supremo. Nosotras ya no contábamos con ese plazo de ni los 6 meses. Estamos en tiempo de descuento, la respuesta puede salir mañana o puede tardar 1 año y medio más, lo que es una situación que, como comentabas, agrava aún más la indefensión y las consecuencias a la que se enfrentan las compañeras. Y ante esto pueden pasar a corto plazo 2 cosas. Una, que nos admitan a trámite este recurso, y lo único que ganaríamos es tiempo, es alargarlo más. Y la otra es que no lo admita ni siquiera a trámite, en cuyo caso volvería al juzgado de Gijón, donde Lino Mayo, mencionado antes por haber condenado también a Cándido y Morala, y famoso desde los tiempos de la insumisión como poco, decidiría si la sentencia se debe ejecutar, si debe entrar en prisión, si se ha de abonar estos 150.000 euros a esta familia o no. Quedan recursos, queda el Constitucional, sí, queda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y solo hay un matiz, que para llegar a estas instancias tú tienes que cumplir la pena. España ha sido condenada varias veces por el Tribunal Superior de Derechos Humanos y ha sido condenada a una multa que pagamos entre todas, además con nuestros impuestos, para resarcir a una persona que ha estado en la cárcel injustamente. Bueno, pues este sería el escenario europeo o constitucional. Y ya para terminar, quería hacer unas reflexiones sobre la represión, que es lo que nos junta aquí ahora y lo que llevamos comentando un buen rato. Y en principio, para sus consecuencias. Tiene consecuencias inmediatas, las tuvo y las está teniendo todavía. La primera es que cumplió su objetivo. Paralizó mucho la actividad sindical, porque de repente teníamos unas urgencias que atender, que estaban provocadas por este caso, muy grandes. ¿No? Punto para la represión. La patronal hostelera, yo estoy convencido de que volvió a respirar tranquila al ver que bajaba la conflictividad. Y la que continúa es la afectación personal a 6 personas y a todo su entorno. Y como comentaba el compañero, el hecho de cómo te afecta tener esta espada de Damocles encima es inconmensurable. Yo pensaba antes, ¿no?, de daños morales, 90.000 euros por un piquete. Por lo que llevan pasando mis compañeras y yo misma en los últimos 5 años, no hay dinero, pero aplicando esta lógica, no sé, nos compramos el Real Madrid. Y puede tener consecuencias futuras. Además, este es un caso que tiene este peligro. El peligro que tiene es que, lo que comentaba antes, no hay un desacuerdo en qué se hizo. Y entonces, si el Supremo respalda esto, entramos en un territorio muy peligroso en el que se entran en conflicto el derecho fundamental a la libertad sindical, porque ¿cómo lo puedes ejercer si a la vez hay una sentencia que te condena por hechos propios de esta actividad a coacciones y obstrucción a la justicia? Es peligroso para toda la clase trabajadora, para todas nosotras, pero también puede llegar a ser peligroso para el Estado. Y aquí tenemos nosotras la clave. La represión es un arma que es muy ruidosa, que es
no es rentable para el Estado. Siempre que puede, la evitará. Utilizará otros medios más sutiles y más económicos desde su punto de vista. Además, cuando se aplica en territorios donde hay una tradición de solidaridad y cuando se aplica a causas justas y evidentes como las que nos atañen aquí hoy, por ejemplo, puede tener un efecto paradójico. Puede tener un efecto paradójico que empuje a mucha gente a dar una respuesta, a arropar, a acorpar a las personas que han sido señaladas y escogidas por azar. Podría ser yo, no lo soy. ¿Por qué? No lo sé. Y a construir una respuesta colectiva que al final vaya en la línea de las redes que comentaba Sergio y que nos haga más fuertes y trascendamos esta represión. Y esto aplica a una escala muy micro, y aplicó en este caso a una escala muy micro, y queremos que aplique una muy macro. Esto fue un meme que corrió por internet después de la detención de las dos compañeras. El hijo del dueño de la pastelería, Pablo Álvarez Meana, que os invito a hurgar en sus redes y os sorprenderá, nos había amenazado con que tenía contactos en la brigada de información, que cuidado. Hicimos un primer piquete, en el que no sé cuántas personas habrá ahí, 10, 12, y efectivamente cumplió sus amenazas, tiró de sus contactos y detuvieron a dos compañeras. ¿Qué consiguió? Bueno, la siguiente foto está hecha con gran angular y por ahí le decían que como siga tirando de contactos, la siguiente la tendríamos que sacar por satélite. Esto es a lo que aspiramos, a que tenga este efecto revulsivo en nosotras, y por eso el mes que viene empezaremos a convocar una serie de asambleas para organizar un grupo de apoyo a las compañeras y de denuncia del caso, y en el que estáis invitadas a participar cualquier persona a título individual que quiera contribuir a dar esta respuesta, a apoyar, a ayudarnos a solventar todas las necesidades que hemos detectado y nada más. Muchas gracias por estar aquí.